como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa, desde la EEA o desde la Estación Experimental Agrícola. Y en el día de hoy me acompaña el doctor Joaquín Chong, compañero horticultor de la Estación Experimental Agrícola, y el padre del programa de YouTube compostapr.com. Buenos días, Joaquín. Buenos días, gusto estar aquí. Para mí también es un gusto. Hemos estado hablando mucho sobre sustentabilidad, sobre producción orgánica, sobre agricultura convencional, y quisiera que habláramos un poco y aclaráramos, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre la agricultura convencional, la agricultura sustentable y la agricultura orgánica. ¿Cuán separadas están todas entre sí y cuán beneficioso es una sobre la otra si es que fuera así? Pues mira, eso es realmente una pregunta compleja, por eso es que yo creo que en Puerto Rico cada cual tiene una definición diferente hasta cierto punto, ¿verdad? Eso es correcto. Y en Puerto Rico, pues nuestra agricultura es una agricultura que tenemos que es bastante industrial, ¿verdad? Lo que significa es que utilizamos muchos insumos, muchos de ellos que importamos. Obviamente dentro de la agricultura industrial también hay cierta agricultura, hay agricultores que lo hacen más sustentable, ¿verdad? Por ejemplo, ellos hacen un análisis de suelo y verifican cuáles son sus nutrientes en el suelo, y de acuerdo a sus nutrientes en el suelo, pues aplican lo que es necesario. O sea, que estos agricultores nunca se exceden, ellos usan la cantidad justa que necesitan sus cultivos. Eso mismo, o sea, dentro de la agricultura industrial, si el agricultor está usando los métodos apropiados, no se van a exceder, ¿verdad? Asumiendo que ellos hacen esos análisis de suelo, que ellos miran y todo ese tipo de cosas, entonces pues ellos son más sustentables que otros agricultores que, por ejemplo, simplemente lo que harían es que deciden, ok, este cultivo es de plátano, pues en cultivo de plátano se echa este tipo de abono y aplican esa cantidad, una cantidad específica, sin necesariamente ver si el suelo ya tiene o no esos nutrientes. Sí, mencionaste, disculpa que te interrumpa, mencionaste agricultura industrial. Cuando hablamos de agricultura industrial estamos hablando de agricultura convencional a la vez, ¿no? Lo que se llama agricultura convencional en Puerto Rico y en otros lados, sí, en una agricultura que está basada hasta cierto punto en la manera en que nos hemos desarrollado industrialmente, ¿verdad? Por Exacto. ejemplo, antes en Puerto Rico nosotros teníamos una agricultura que requería mucha mano de obra, y a medida que el puertorriqueño se va educando, muchos de los puertorriqueños se van moviendo a la ciudad, la agricultura, para ser posible, ¿verdad?, dentro de Puerto Rico, pues tiene que adaptarse, porque ya no hay tantas manos para deshiervar la tierra, no hay tantas manos para arar. Entonces nosotros empezamos un proceso de industrialización que mucha gente hizo en la iniciativa verde a través de todo el mundo, no todo el mundo obviamente, pero los países industrializados hicieron, y nosotros, como ser un país industrializado, pues nos movimos a ese tipo de agricultura, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha permitido producir en Puerto Rico. Por lo tanto, ahora, ¿qué pasa? ¿Sabe? Una cosa que ocurre en Puerto Rico es que, para llevar al otro tema, que es algo más sustentable, una agricultura más sustentable. ¿Y qué es agricultura sustentable? Porque me has dicho Sí. que algunos agricultores en Puerto Rico son más sustentables porque hacen unos análisis de suelo, porque usan la justa cantidad. Háblanos un poco de agricultura sustentable y qué es lo que queremos decir Pues con mira, eso. para 1987 hubo una comisión que se llama el Portland Commission, ¿verdad? Y esta comisión no habló de agricultura sustentable per se, pero habló de lo que significa sustentabilidad. Exacto. Y ellos lo definieron como un desarrollo que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras, para que ellos mismos satisfagan sus propias necesidades. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que yo puedo hacer para yo trabajar dentro del modelo actual, ¿verdad?, teniendo en consideración el futuro y no coartando ese futuro, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, mira, yo voy de la noche a la mañana, yo voy a hacer, por ejemplo, lo que podría ser una agricultura orgánica a grandes escalas, ¿verdad?,
cuando yo tengo actualmente una agricultura industrial a gran escala. Yo sí puedo decir, vamos a transicionar esa agricultura industrial que tenemos, a hacerla más sustentable poco a poco, ¿verdad? Viendo qué nutrientes yo voy a aplicar y escogiendo dentro, por ejemplo, de los fertilizantes inorgánicos, cuáles son los fertilizantes inorgánicos menos perjudiciales para el ambiente, por ejemplo, o y para el suelo. Okay. Eso quiere decir que vamos a producir responsablemente. Eso mismo. Eso quiere decir que tenemos que usar realmente la ciencia y el conocimiento, ¿verdad? Sí. Hacer análisis de suelo y realmente aplicar lo que tenemos que aplicar. Tenemos que decidir cuáles realmente son los abonos más importantes para esa transición, ¿verdad? Y de paso, economizamos, porque cuando no nos excedemos en el uso, estamos economizando los insumos que vamos a utilizar en la producción de alimentos. Sobre todo que en Puerto Rico ahora mismo tenemos herramientas, ¿verdad?, para hacer esos análisis que tú mencionas y saber exactamente cuáles son las deficiencias de los suelos donde estamos sembrando. Eso mismo, eso es así. Realmente Puerto Rico tenemos unos laboratorios bien buenos. Cuando estuve, por ejemplo, en Cuba, ellos tienen una producción que le llaman orgánica, ¿verdad? Digo que le llaman porque algunos insumos de los que tienen no necesariamente son 100% orgánicos, pero realmente ellos tienen una agricultura bien buena. Lamentablemente no tienen los equipos en los laboratorios, o a lo mejor los tienen los equipos, pero no tienen el material necesario para correr todos estos análisis que son requeridos para entender qué está ocurriendo. Entonces, pues a lo mejor se exceden en algunos nutrientes y eso causa problemas de plaga. ¿Ves? Okay. Pero mira, volviendo a agricultura sustentable y su definición, ¿verdad? En ningún lado de esa definición dice que la agricultura sustentable es una agricultura orgánica. No lo dice. Lo que dice es que lo que tú haces hoy no afecta, ¿verdad?, el futuro del futuro productor y que tú no le coartas esa manera para que en el futuro las personas el derecho a ello es poder también eso producir. Ok, pero ¿qué pasa? La realidad es que hacemos, ¿verdad? ¿Cómo miramos nuestros suelos? ¿Cómo analizamos nuestros suelos? Por ejemplo, tenemos que aprender que si necesitamos una fuente de potasio, pues no deberíamos usar cloro de potasio, porque el cloro de potasio es un nutriente que provee potasio que es alto en salinidad. Por lo tanto, realmente pues no es tan sustentable. O sea que, vamos a decir, yo quiero hacer agricultura sustentable y tengo que buscar una fuente de potasio, buscaría una fuente que no sea cloruro de potasio, que provee los nutrientes necesarios de potasio para yo producir mi cultivo, porque si yo no produzco mi cultivo, pues no soy sustentable. Claro. La pregunta es cómo transicionamos dentro de nuestro sistema, no el sistema de Cuba, no el sistema de Guatemala, no el sistema de otros países, sino el sistema de Puerto Rico. Y ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Ese es un reto. Ese es el reto. ¿Cómo transicionamos nosotros de esa agricultura que tenemos sin maltratarla? Porque nosotros necesitamos agricultores, ¿verdad? Nosotros necesitamos que estén aquí, ¿sabes? Y aunque lamentablemente pues no sean muy sustentables, pues mira, hay que ayudarlos a que sean, tú sabes, hay que ayudarlos a que sean sustentables y hay que ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Y entonces nos transicionamos poco a poco y creamos agricultores nuevos, porque tenemos que crear agricultores nuevos, agricultores jóvenes que empiecen a trabajar, ¿verdad? Y que lo hagan de una manera que sea sustentable para ellos, ¿verdad? Y que sean exitosos. Que sean exitosos. Porque si no son exitosos produciendo, no van a mantenerse dentro de ese sector que a nosotros nos interesa, sí, que cada día sea más sólido. Sí. ¿Dónde recurren los agricultores que quieren producir más sustentablemente? Pues mira, yo encuentro, por ejemplo, que una de las limitaciones bien grandes para la sustentabilidad es que no tenemos, o sea, cada cual tiene que ser responsable por aprender, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, yo hago estos videos, yo hago los videos de Composta PR, que tú me dices que soy papá de la composta, o de Composta PR, pero es así, yo hago esos videos y eso, y trato de dar esa información, pero realmente cada agricultor que quiere ser sustentable tiene que buscar, porque en Puerto Rico pues lamentablemente nos falta todavía mucho por aprender, ¿verdad? Y entonces cada cual tiene que educarse de metodologías nuevas de producción sustentable, etcétera, ¿verdad? Entonces pues sí tenemos recursos, pero sí, cada cual es responsable, porque en la agricultura cuando nos movemos más hacia lo que es sustentable es más compleja, ¿verdad? Aquí no es solamente
simplemente yo he hecho una receta de nutrientes al suelo y ya, sino que yo averiguo qué tengo ahí, aplico lo que es necesario, veo de dónde puedo sacar otros insumos, ¿verdad? Para suplirle a ese cultivo, hago análisis de hojas, es una agricultura más holística, cuando vemos la biología del suelo, cómo se afecta esa biología, cómo se afecta la estabilidad de agregado y un montón de cosas, pues realmente es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque no es simplemente una receta como, o sea, dentro de lo que es agricultura industrial, pues, que no es tan sustentable. La que no está sustentable es una receta. Entonces, pum, 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 y le echaste esto, esto y esto, y sacaste el cultivo. Pero la pregunta es, ¿cómo tú sacas entonces ese cultivo hoy, ¿verdad? Sin hacerle daño al suelo para que mañana no haya ningún problema. Eso es lo que significa sustentabilidad, ¿verdad? Que nosotros, y entonces en nuestro caso, ¿cómo transicionamos? ¿Cómo transicionamos de lo que tenemos a algo más sustentable? Sí, pero mencionaste ahí unas cosas bien técnicas y que es responsabilidad ciertamente de cada agricultor. Y aunque todavía nos falta mucho, pero ha habido un renacer, ¿verdad?, en el interés de producir sustentablemente y productos orgánicos también, que sí, no lo hemos tocado, pero vamos hacia eso ya mismo en este programa. Pero tenemos que decir que han salido muchos grupos interesados en esto y continuamente en el país, en diferentes sectores, se están ofreciendo charlas, foros, seminarios, días de campo, esto mismo que tú haces, los programas por internet, ¿verdad?, que cualquiera puede acceder a ellos, y ir familiarizándose con el concepto de sustentabilidad y, pues claro, estudiando en adición, ¿verdad?, para redondear un poco sus conocimientos. Pero por este interés que ha surgido, yo creo que hay muchas maneras, ¿verdad?, de educarse a través de la universidad, de grupos externos. Inclusive yo creo que, por ejemplo, ahora mismo vemos a más universidades, no solamente la Universidad de Mayagüez, sino que hay otras universidades, la UPR. Realmente la agricultura se ha vuelto algo que por necesidad es del pueblo. ¿Sabes? Ya no le concierne solamente a Mayagüez, que es donde es que estamos, no le concierne solamente a la Estación Experimental Agrícola ni el Servicio de Extensión Agrícola, es del pueblo, ¿verdad? Y la gente y todo el mundo está trabajando en cosas agrícolas, está súper interesado en cosas agrícolas. ¿Por qué? Porque obviamente de ahí es que comemos y nos estamos dando cuenta que pues que los métodos que teníamos, esto industrial y todo eso, pues tienen que cambiar. La pregunta es cómo los cambiamos, la pregunta es cómo lo hacemos mejor, y la pregunta es cómo lo hacemos menos contaminante, de tal manera de que obviamente no le coartemos la oportunidad a las personas del futuro en tener su propia producción, ¿verdad? Así es que como cada día o día a día usamos los insumos requeridos ni necesarios para la producción, pero nos movemos entendiendo, ¿verdad?, que tenemos que permitir esa producción futura, pues esa es la pregunta, ¿verdad? Eso es lo que es sustentabilidad. Como dije, ¿sabes?, no es sustentabilidad en ningún lado dice que tiene que ser orgánico, pero puede ser orgánico, ¿verdad? Exacto, para entrar orgánico. Exacto. O sea, puede ser orgánico, porque la agricultura orgánica, si la haces apropiadamente, es bastante sustentable, pero también podría ser contaminante. Por ejemplo, si tú coges estiércol animal, no lo compostas bien y los nutrientes están bastante libres y tú los aplicas, cae lluvia, se van los nutrientes por el río, estás contaminando igual. O sea que también estás cortando el futuro ¿sabes? Cuando viene la contaminación estás contaminando, ¿verdad? Y tú quieres hacerlo apropiadamente. Por eso es que realmente esta parte está bien holístico, y dentro de agricultura orgánica pues tú tienes diversas definiciones, diversas metodologías, gente que es más sustentable que otro, porque por ejemplo tú tienes agricultura orgánica industrial, y eso existe, mucha gente no habla de eso, pero lo que estamos hablando es, por ejemplo, en Costco venden una carne orgánica, ¿verdad? ¿Y de dónde viene la carne orgánica? La carne orgánica viene de Estados Unidos, viene de Argentina y viene de, creo que, Australia, de diferentes lugares, la empacan en Estados Unidos y la envían a Puerto Rico. Pues eso no es sustentable, ¿sabes? Se hace a través de sustitución de insumos también. En vez de tú, por ejemplo, hacer el nitrógeno, o tú lo obtienes de lo que se llama feather meal, o no sé si es feather meal en español, de las gallinas, que básicamente las plumitas de gallina, ellos hacen un material donde sacan el nitrógeno. Pero todo eso es industrial también, y lo que tú estás haciendo es que estás sustituyendo tu nitrógeno inorgánico por el nitrógeno industrial. Y eso es agricultura orgánica e industrial. Y eso se hace.
Pero eso a la larga tampoco es muy sustentable. Puede ser que sea mejor, pero no necesariamente es sustentable, ¿verdad? La pregunta es cómo tú reciclas entonces los nutrientes. Y para lo que ocurre es, y lo que ha ocurrido en Puerto Rico es que por lo general los que son agricultores orgánicos, pues son agricultores más pequeños, ¿verdad? Entonces tienen un costo por producción bastante alto, que nuestro mercado lo permite para aquellas personas que tienen un poder adquisitivo alto, ¿verdad? Que son los nichos de mercado, y están teniendo éxito en Puerto Rico, pero sabemos que la producción orgánica no es suficiente para abastecer la población, sí. Y además de eso sus costos de producción son tan altos que muchas personas no la podrían costear. Pero ya que hicimos la transición de agricultura sustentable a agricultura orgánica, quiero que me des una definición breve de agricultura orgánica, y quiero mencionar además que desde la agricultura industrial o convencional hasta la sustentable y la orgánica, todo tiene que ver el factor responsabilidad con el uso de los recursos, para que hagamos mejor uso y hagamos quedar mejor a cada una de estos tipos de agricultura, sí. La responsabilidad. Sí, mira, yo creo que a medida que nos movemos entonces de la industrial sustentable y orgánica, es como si estuviéramos metiéndonos en algo más estrecho, en algo un poco más estrecho, pero a la misma vez algo más holístico y más comprensivo y que conlleva más conocimiento hasta cierto punto. Cuando tú te vas moviendo entonces hacia la agricultura orgánica con mayor sustentabilidad, no estoy hablando de la agricultura orgánica por reemplazo de insumos, que sería la agricultura orgánica industrial, sino la agricultura orgánica donde se utilizan los mismos recursos de la finca y se reciclan esos nutrientes, pues se requiere que tú sepas cómo se composta, requiere que tú sepas cómo hacer enmiendas de suelo, y yo no creo que todavía nosotros estamos allí. Y yo, por ejemplo, escribí una propuesta para trabajar con agricultores orgánicos, para ayudarlos a ellos a entender qué hay en el suelo, ¿verdad? Entender que cómo podemos ayudar a ese agricultor orgánico para que tenga un mejor producto también. Sí, para que sea exitoso. Que sea exitoso, porque yo quiero que en Puerto Rico haya agricultura, ¿sabes? Yo quiero comida, ¿sabes? Así que la pregunta es cómo ayudamos a ese agricultor, a ese nicho de producción que es importante, y entonces, ¿qué pasa? También entendemos los conceptos que ellos están utilizando y cómo a lo mejor podemos aplicar esos conceptos a una agricultura más sustentable, porque realmente nos tenemos que mover, dentro de todas estas definiciones, tenemos que movernos hacia la producción, que realmente es lo que no tenemos mucho. ¿Qué pasa? Que los agricultores orgánicos como tienen un nicho de producción, tienen una ventaja competitiva en el mercado. Un agricultor que se está moviendo a la sustentabilidad, porque yo conozco un agricultor que es semi-industrial, orgánico. Que no quiere ser orgánico, pero es bien difícil ser orgánico cuando tú tienes que tratar de llevar un banco de 200 pies. Y tú sabes, tienes hasta cierto punto nuestra tecnología que tenemos en el momento en Puerto Rico, porque sí hay tecnologías para eso, pero la que tenemos en Puerto Rico nos lo hace bien elevado, un costo tan y tan elevado que realmente el agricultor, como no está diferenciado, pues es un agricultor mediano, entonces él dice, ¿a quién le vendo? Y cuando viene a ver, él va a competir con el agricultor industrial y no puede competir. O sea que este agricultor mediano tiene que aprender a diferenciarse y realmente su producto tiene que ser mejor. Puede ser a través de sellos como el USDA Organic, puede ser a través de diferentes maneras, pero tiene que aprender estar diferenciado, ¿entiendes? Para que entonces el mercado actual le permita tener un premium por su producto y entonces ganar un poco más y poder... Sí, poder mantenerse haciéndolo. Exactamente. Porque después de todo, si él no se mantiene económicamente, tampoco es sustentable. Exactamente, se va a salir del mercado. Eso mismo. La misma situación lo va a sacar del mercado y vamos a tener uno menos. Y lo que creeremos es cada vez más agricultores. Y creemos que en Puerto Rico hay espacio para los convencionales o industriales, para los sustentables y para los orgánicos. Porque para cada uno de ellos tenemos un mercado de personas que están dispuestas a pagar el precio de su producto, pero si no lo saben, no lo van a pagar. Por ejemplo, ningún agricultor orgánico va a vender a un nicho de producción diciendo que son agricultores convencionales. Inmediatamente ellos tratan de diferenciar su producto y diferenciar cómo lo presentan y diferenciarse ellos. Yo creo que el que queda ahí en el medio, ¿verdad?, es el agricultor que produce sustentablemente, que no hemos encontrado, yo creo, la manera de proyectarlos como un agricultor diferente también.
con una agricultura, con una producción tal vez más cuidadosa, sin necesariamente ser orgánico, Ajá. porque hay mucha gente que no le interesa que sea orgánico, le interesa que sea producido de manera responsable, usando los insumos de la manera que se tienen que utilizar. Eso. Así que yo creo que hay que trabajar un poco en el área de mercado y de identificarnos, Esa es ¿no? la cosa, que realmente tenemos un trabajo, pero bien grande. Exactamente. Así es que... Pero por lo menos tenemos algo claro, y es que hay que hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? El asunto es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a lograr que la gente que está ahí afuera con el dinero en la mano para comprar y dispuestos a comprar, sepan dónde están ellos y qué es lo que los hace diferentes de los convencionales y de los Eso orgánicos. mismo. Sí, sí. Y todo eso pues realmente requiere un posicionamiento, requiere un estudio y realmente pues hacer un agricultor mediano, sustentable, realmente es algo que requiere mucho conocimiento y requiere mucho trabajo, porque por eso mismo es que no tenemos este tipo de agricultura tanto. O sea, o la tenemos industrial por lo general, o la tenemos orgánica pequeña, nicho en producción, pero un agricultor mediano que también pueda suplir a un mercado de una manera grande y que también sea sustentable y que los productos sean realmente buenos, pues eso pues no lo tenemos, y tenemos que desarrollar eso como Puerto Rico, tenemos que hacerlo. O sea, y ahí es que está... Sí, es correcto, y estás hablando y estoy pensando que nosotros lo que tenemos claro para diferenciar son la producción orgánica. Sin embargo, esto de agricultura sustentable como que no lo tenemos bien claro qué es lo que implica, Sí, qué es lo que implica. Por eso quería que hoy en este programa discutiéramos un poco las diferencias entre la agricultura convencional o industrial, como tú le llamas, la agricultura sustentable y la orgánica, Sí. porque la que queda pillada ahí, Sí. sin mucho espacio para moverse, es la agricultura sustentable, la que yo creo que es más fácil, en el sentido más viable que Sí. que la orgánica. Sí, o sea, es que realmente dentro de lo que es sustentabilidad hay diferentes niveles, y dentro de lo que es agricultura orgánica, industrial, de todas maneras hay diferentes niveles. Eso es correcto. De lo que las acciones que uno toma hoy para permitir, entonces volviendo al edificio, para permitir que en el futuro haya producción, ¿verdad? Una cosa que, por ejemplo, vamos a dar este ejemplo. A mí me hace falta nitrógeno para yo poder producir un cultivo de 10 cuerdas que tengo de plátano, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tipo de nitrógeno yo utilizo? ¿En qué forma? ¿Verdad? Porque si yo estoy en este momento y me hace falta, yo hago el análisis de suelo y me hace falta nitrógeno y no tengo los insumos necesarios, como por ejemplo podría ser el feather meal que estamos hablando ahorita, no existen en Puerto Rico porque por alguna razón no entran. Entonces la pregunta es, yo como agricultor que quiero ser sustentable, que quiero hacer, que no quiero hacer daño al ambiente, yo ¿qué insumo utilizo? ¿Verdad? Y dentro de todos los nitrógenos, cuando uno ve una lista de formas de nitrógeno, uno tiene que buscar el nitrógeno que tenga la menos salinidad posible para aplicarlo en el suelo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si yo, obviamente yo preferiría que ese nitrógeno fuera orgánico, ¿sabe? Que viniera de composta y bla, 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 pero realmente Pero si no es así, existe. exacto. Entonces yo tengo la disyuntiva entre lo aplico o quiebro, ¿verdad? Pues tengo que aplicarlo para yo ser sustentable hoy. Claro, esa aplicación que yo hago hoy, que hago el año que viene, que hago el próximo año que viene, si yo no tomo medidas año tras año para tratar de ver cómo reduzco esa aplicación de nitrógeno inorgánico, ¿verdad? Sea a través de utilizar consuelda, por ejemplo, para sustituir el nitrógeno como abono foliar. ¿Qué es la consuelda? Pues mira, la consuelda es una planta que uno hace un extracto de la hoja. Ese extracto es un extracto líquido que tiene un olor bien particular, apesta, y uno coge y diluye ese extracto, y cuando lo diluye lo aplica al 10% en dilución al follaje, y el follaje se pone verde, 10 o 15%. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos a la sustentabilidad otra vez. Yo tengo consuelda en la estación experimental de Adjunta, y hay gente que tiene consuelda, pero ¿quién tiene consuelda suficiente en Puerto Rico para ser sustentable? Nadie. O sea que yo como agricultor, yo necesito ese nitrógeno y yo tengo que decidir hoy buscar la mejor fuente de nitrógeno, aplicarla, ¿verdad? Porque tengo que ser sustentablemente hoy y planificar para los años subsiguientes para ver de dónde obtengo suficiente consuelda o suficientes insumos necesarios, o añado microorganismos al suelo que me ayuden a fijar nitrógeno, o pongo una crotalaria, o pongo una planta fijadora, o sea,
otro tipo de planta fijadora de nitrógeno, otra leguminosa que me fije nitrógeno en el suelo, la corto en el momento apropiado. Por eso es que hay muchas interacciones que todavía nos faltan por conocer y que podríamos utilizar para sustituir ese nitrógeno. Pero hoy por hoy, como estamos en una producción que estamos iniciando la sustentabilidad y no tenemos el nitrógeno, tenemos que aplicarlo industrialmente. Lo aplicamos y eso obviamente, como quien dice, si tú usaras esto un bloque, son bloquecitos que van caminando hacia el futuro poco a poco, pues estamos hasta cierto punto sí coartando algo un poquito de ese futuro y esa oportunidad de producción en el futuro, pero entendemos que lo estamos haciendo lo más responsablemente porque estamos haciendo un análisis y lo estamos haciendo dentro de lo que podemos hacer hoy. Claro, ¿verdad? con las limitaciones que tenemos. Para poder producir y seguir produciendo adelante y entendiendo que tratamos de buscar otros insumos y otras fuentes como podría ser pescado. Aquí hay muchas pescaderías y ¿qué se hace con ese pescado? Se bota, ¿verdad? Tenemos que desarrollar industrias nuevas, esto es lo nítido de lo que hay aquí. Entonces vamos a desarrollar industrias nuevas, productos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Así nos vamos encaminando como pueblo, en verdad tenemos que hacerlo como pueblo y hacia algo más sustentable cada día. Y en el futuro, pues yo espero que yo tener un suelo tan y tan bueno, ¿verdad? Que ahora mismo respiramos 80% de nitrógeno y parte de ese nitrógeno se fije en el suelo y ese sea el nitrógeno del aire, el que esté ocurriendo y el que estén utilizando por las plantas. Pero obviamente para llegar allí, ¿sabes? Hay que trabajar, pero estamos en la dirección correcta, yo creo, sí, porque hay gente que tiene interés. Sí. Y como mencioné ahorita, cada vez que se hace un taller vemos que van mucha gente, muchos agricultores, jóvenes y mayores. Yo creo que todo el mundo quiere aprender más, quiere saber, porque el asunto de la seguridad alimentaria nos toca a todos. Nos toca a todos y yo creo que se ha ventilado tanto públicamente que todo el mundo, aun cuando tenga los recursos económicos para comprar los alimentos, se ha levantado una bandera roja, ¿verdad?, de que es responsabilidad de todos. Y yo creo que esa al menos es una de las direcciones hacia donde debemos caminar. Y claro, la Estación Experimental Agrícola, el Servicio de Extensión Agrícola, otras universidades, con el interés tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo para dirigirnos, ¿verdad?, a conocer mejor, a aprender. Y mencionaste algo de estudiar, de aprender, de la responsabilidad de aprender. Yo creo que eso es algo que sí es bien importante y tenemos que crear esa cultura, ¿verdad? Los agricultores de leer, de buscar información, porque lo más fácil es que nos los den todo hecho. Eso es lo más fácil. Pero muchas veces no tenemos a esa persona así al lado como tú estás aquí para explicarnos. Así que es responsabilidad de todos aprender y nosotros, claro, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de agricultores posible, pero es imposible tocarlos a todos, así que todos tenemos que ir desarrollando nuestro propio libro, tratando, aprendiendo. Mira, es donde estamos, y estamos aquí porque nosotros mismos permitimos estar aquí, o sea, nosotros mismos nos permitimos llegar a donde estamos, y la pregunta entonces es cómo nosotros, todos en conjunto, sea agricultor industrial, agricultor sustentable, agricultor orgánico, cómo nosotros entonces trabajamos juntos para salir de donde estamos, ¿verdad? Y para mí eso es bien importante. Aquí lo que es agricultura sustentable no está definido por nadie específicamente, ¿verdad? Ahí no dice, no hay ninguna restricción, solamente de que lo que hagamos hoy no le haga daño ni le coarte el futuro a nadie, ¿verdad? Y son muchos elementos, ¿verdad? Hay muchos elementos dentro de eso y hay sustentabilidad dentro de muchas facetas, ¿verdad? Y entonces, pues, la pregunta es cómo yo lo hago, como yo estoy haciendo las cosas, cómo yo puedo ser un poquito más sustentable. Eso para mí es lo importante, ¿verdad? Cómo yo puedo transicionar dentro del modelo que existe y hacerme más sustentable, porque realmente de la noche a la mañana, o sea, si yo dijera vamos a hacer todo el mundo orgánico, pues mira, aquí quebramos. No va a ser, es irreal, es irreal. Sí, bueno, Joaquín, yo te agradezco mucho la oportunidad de esta conversación, me parece que ha sido bien productiva, es bien interesante, no va a ser la última vez que vamos a estar aquí. Nos vamos a volver a reunir, así que muchas gracias.